tres agradecimientos. Dar las gracias a todos aquellos compañeros y compañeras del Frente Cívico que desde esta mañana se están desplazando de Zaragoza, de Cataluña, de Madrid, de Galicia, de Extremadura, de Valencia, de todos los sitios de España para estar aquí presentes en estas jornadas que vamos a estar haciendo. Segundo elemento, dar las gracias a todos y a todas las voluntarias que han abierto sus casas para acoger a las personas que vienen. El Frente Cívico, somos mayoría, no tenemos papeles en Panamá, no tenemos para nada, no tenemos ninguno. Y lo que hemos hecho es practicar lo que siempre se nota mejor, que es la solidaridad. Y la solidaridad consiste en abrir nuestras casas y en abrir pues, todos nuestros elementos que tenemos para que los compañeros y compañeras puedan estar con nosotros. Evidentemente, eso implica que hemos realizado una serie de gastos y por eso cuando salgáis veréis que hay unas huchas por impuestas por si alguien quiere pues, ayudar con algún donativo, por bienvenido sea. Al recordar inmediato todos los ponentes, solamente tenemos 4 habitaciones de hoteles. El resto se alojan en sacos de dormir, en habitaciones, en apartamentos y en casas fuera. Y en tercer lugar, pues darles las gracias a todos los intervinientes que han hecho ese esfuerzo. Vienen la mayoría sabiendo lo que vienen y como mucho pues saben que le vamos a regalar un bocadillo de choque si al final de la noche llega, que tampoco estamos seguros. Dicho esto, pues con estos 3 agradecimientos van a pasar después, lo que están haciendo por allí, veréis que a lo largo de lo que es el recorrido del pasillo pues encontraréis una serie de hojas de firmas, tanto de algunos elementos reivindicativos y otras cosas que vamos a hacer después. Hoy empezamos con una mesa, la mesa durará 2 horas, podemos extendernos un poco más, pero en torno a las 2 horas, y en la mesa es la de situación política hoy y en interrogación es tiempo de alternativas. Mañana tenemos 2 mesas en paralelo. La primera, que será una mesa sobre pensamiento ideológico y sobre medios de comunicación, empezará a las 10:45. Y la segunda, que empezará a las 12, con 2 mesas en 2 salas distintas, y la segunda que empezará, Juan Carlos siempre llega tarde. La segunda, que siempre que empezará a las 12, pues será sobre precariedad, movimientos sociales y también sobre economía. El formato de las mesas, que se os irá diciendo, es similar en todos los casos. Vamos a formular una pregunta de moderación a los intervinientes. Lamentamos, y lo estaba hablando con Alberto, la cuestión de género no es cuestión nuestra, en el sentido de que nuestro referente Julio pues no podíamos cambiarlo y lo que nos han llegado también de compañeros de las otras organizaciones pues son todos hombres. Entonces, perdonad en ese aspecto. El formato es el mismo siempre. 15 minutos de intervención por cada uno de los ponentes a una pregunta o 2 preguntas que se haga de moderación, del moderador o la moderadora, y después se va a arbitrar lo siguiente, se va a arbitrar pues, una posibilidad de preguntar a través de los papeles que los distintos compañeros y compañeras del Frente Cívico vamos a estar repartiendo por ahí. Evidentemente no estamos en la cuestión de los monólogos, intentamos evitar pues, que alguien al coger el micrófono pues, nos deleite con cosas muy interesantes, pero que se transforme en un discurso de media hora, no era el sentido. De esa manera pensamos que tenemos bastante más tiempo. Las personas que van a estar en esta mesa son impresentables en el mejor sentido de la palabra. Julio Aguita, que lo conocéis, Alberto Garzón, diputado, economista y cabeza de Unidad Popular Izquierda Unida, Rafa Malvar, que ya es la segunda o tercera vez que nos acompaña en el foro, siempre está dispuesto a venir, abogado y diputado por Podemos, miembro del Consejo Ciudadano, y Manolo Cañada, que es el que tengo más a la izquierda, que al igual que si Julio puede ser un referente desde el punto de vista del pensamiento ideológico para muchos de los dirigentes, Manolo Cañada es también otro referente desde el punto de vista del activismo social. Sabéis que Manolo Cañada es el padre ideológico, entre otros, de los campamentos Dignidad de Extremadura, de los cuales pedimos y vivimos lo que posteriormente hicimos la campaña de dignidad del Rey de Dios. Por eso nos encanta tenerlo aquí también, junto con el resto de los compañeros. Hoy, que nos desayunamos como todos los días con las cuestiones de corrupción, que no sabemos a quién van a detener, alguien nos ha dicho, oye, ¿por qué no ampliáis el foro a otras fuerzas? Y llamamos a Picassé y llamamos al Calameco y parece ser que no nos dejan sacar allí lo que se supone que tiene que entrar del PP y otros partidos, ¿no? Entonces hemos limitado
organizado el foro Agente Honesta. Hoy, como decimos, que dimite ese ministro que tenía que haber dimitido, que no dimite el que debía de estar siempre dimitido, nos desayunamos con tres elementos que no debemos de perder de vista. 15 de abril, ayer fue el 14 de abril, conmemoración de nuestra querida Segunda República. Andrés Bódalo sigue en la cárcel. Andrés Bódalo sigue en la cárcel de Jaén, condenado a 3 años y medio por algo que no ha hecho. Convertir la protesta social en delito. Ayer también o anteayer, el campamento Dignidad de Extremadura fue asaltado por nazis, le quemaron 2.000 kilos que tenían de elementos humanitarios para mandarlos a Calais y además le pusieron pues pintada el nazi en toda la entrada. Ayer también, por ejemplo, el cementerio republicano de La Rioja, donde están centenares de asesinados por el franquismo, amaneció lleno de pintadas nazi en todos los lugares. O sea, que seamos conscientes de que en qué momento estamos y en qué tiempo estamos. Por ello, y que ya me callo, la pregunta, yo creo que esa hacer varias preguntas, pero la voy a dejar en una sola. Y por el orden de intervención, pues voy pasando. Primero, se trataba de decir en el foro si estábamos en tiempo de alternativa. Me gustaría preguntarle a los ponentes si consideran que estamos aún en un tiempo de alternativa o nuestras torpezas o nuestra falta de visión está permitiendo que el sistema se rearme, y si ese tipo de alternativa estamos en él, que nos dijesen cada uno de ellos las propuestas prácticas para conseguir esa alternativa que todos aquí presentes soñamos. Muchas gracias, le paso la palabra a Julio Luis. Buenas tardes. En bastantes ocasiones me pasa lo mismo. Yo tengo un guión preparado desde hace mucho tiempo, pensando lo que voy a decir, buscando conectar con la coyuntura, intentar plantear mi pensamiento, pero cuando llego al sitio me encuentro con una atmósfera, las informaciones recabadas en las últimas horas y sobre todo mis contactos personales en la última semana con muchos compañeros de muchos sitios que me han permitido tomar un poco desde Córdoba, no estoy en Madrid, el pulso a la situación. En consecuencia voy a seguir el guión, pero no me voy a tener a él, voy a intentar conectar con lo que yo pienso en este mismo momento. Hace muchos años, cuando comencé a ejercer en función de secretario general del Partido Comunista de España, me entrevisté con un viejo militante y dirigente del partido y yo, por mor de modesto historiador, le pregunté: ¿cómo conseguisteis el Frente Popular? Si hay diferencias tremendas, ¿cómo pudisteis casar tantas opiniones diversas ante una situación? ¿Cómo fue posible? La respuesta fue estremecedora. Dice: porque había algo en la gente que nos empujaba y nos movía. Había algo en el ambiente que nos forzaba a llegar al acuerdo, al entendimiento. Y sobre todo, por la necesidad que el país tenía en ese momento de que llegásemos al acuerdo. Esta es la sensación que yo tengo ahora en estos momentos. Y con ella quiero iniciar mi intervención. Aunque la sensación, como podréis observar, lleva ya un mensaje y una propuesta. Hace también muchos años tuve una entrevista con Ricardo Petrella, un sociólogo italiano, especialista en los temas referentes al agua y a la importancia que tiene el agua en la dimensión de las relaciones entre los poderes económicos y los países. Y en un momento determinado, hablando de la lucha social, me dijo: mira, desengáñate. En la lucha social lo importante es saber quién redacta el orden del día. Redactar el orden del día, lo sabrán ustedes seguramente, es fijar las preferencias, indicar cuáles son los contenidos y, en cierta medida, llevarle al colectivo que le va a debatir la pauta que debe seguir. Y en este país, hace 3 años, 4 años, ha habido quien ha marcado el orden del día.
Desde el 15M para acá, hasta hace año y medio, el orden del día lo han marcado las mareas, los campamentos y las marchas por la dignidad, stop desahucios, el 22M, damnificados por las hipotecas y los fondos de inversión, galloflautas, sectores y centros fabriles en lucha, Coca-Cola, Vodafone. Momento culmen fue el 22 de mayo del año 2014, en esa marcha millonaria que ocupó todo Madrid. Y además, en ese momento, la aparición de una fuerza política emergente que en estos momentos, desde mi punto de vista, constituye una punta de lanza, insuficiente, pero una punta de lanza importante, para, junto con otros, producir el cambio en profundidad. El orden del día se marcó desde la movilización. Quien redacta el orden del día no solamente coloca en primer lugar los puntos a debatir, sino el lenguaje, las prioridades. Redacta además, al redactar el orden del día, cómo debe ser entendido el debate que tiene lugar y, sobre todo, las propuestas que van a emanar de ese debate. Muchas veces, redactar el orden del día no es tener la hegemonía, pero para tener la hegemonía hay que conseguir redactar el orden del día. Ese orden del día que hizo que los medios de comunicación, que el lenguaje de la calle todos los días estuviese en torno a lo que hacíamos en las calles y en los discursos políticos y en los escritos, llega un momento en que se paró. En el momento en que se anunciaron las elecciones del 20 de diciembre, quedó totalmente paralizado. Volvió la iniciativa de lo político institucional electoral. El decaimiento fue asombroso. Decaimiento que todavía continúa. Es algo que nos hace pensar que establecer un orden del día o tomar la iniciativa en lo social debe mantenerse en torno a una estrategia perfectamente acordada que significa dominar el espacio, el tiempo y el ritmo, porque si no se corre el riesgo de lo que ocurrió al convocar las elecciones para el 20 de diciembre. Ahora bien, ante una convocatoria electoral y desde el punto de vista de los que redactaron el orden del día entonces o quieren redactar un nuevo orden del día, hay dos enfoques. El primero es la canalización del voto hacia una o varias fuerzas políticas para que ellas pongan en marcha las reivindicaciones que la gente manifiesta en sus distintas expresiones, en sus distintas movilizaciones. Yo creo que es lo clásico. Pero hay otro. La aceptación de un programa común, unas propuestas y unas políticas concordes con ellas para elevarlas a las instituciones. Partido, coalición, acuerdo, movimiento. No es una delegación, sino un nuevo frente de la misma lucha. El Frente Cívico Somos Mayoría puso en su momento 16 puntos programáticos, entendiendo que ellos podían servir de cemento para unir las voluntades políticas. Esta visión de la participación de la sociedad en la política conlleva necesariamente hacer de la política la ciencia de lo concreto, de lo inmediato, de las necesidades elevadas a la categoría de lucha política en las instituciones, pero sin olvidar nunca que la calle tiene que estar movilizada. Y movilizarse en la calle no significa estar todo el día ocupando, sino hacer el orden del día en el bar, en la casa, en las relaciones profesionales, en la mentalidad colectiva. Son las ideas que pueden facilitar cohesionar el futuro bloque posible que haga que el cambio concreto se realice en nuestro país. Después de lo que ha pasado estos meses con las posibles alianzas, las cosas se están volviendo al terreno desde el principio. Desde mi punto de vista, no hay nada más que dos opciones, y creo que no se le pueden dar más opciones. Una, lo que hay. Lo que hay es la gran coalición, de hecho, PP, PSOE, Ciudadanos. El euro, la Unión Europea, los recortes, la corrupción que no cesa, que es incesante y que creo, además, que no está sino empezando a surgir.
Cada día es un nuevo escándalo. Pero además, yo constato que cada día que surge cada nuevo escándalo, veo más a una parte de la población totalmente inerte. Siente que no es capaz de hacer nada. Acepta pasivamente lo que está ocurriendo. Pero además, si es cierto lo que dicen determinados estudios de demoscopia, parece ser que eso no le afecta a su futura decisión de voto. Es decir, que esta situación de gran coalición defendiendo lo que hay, esa no va a variar en absoluto si no la hacemos debatir. ¿Cómo? La otra opción. Es una opción fruto de una tarea larga y ardua, de ir construyendo algo que hace muchos años defendimos en determinados lugares. Construir una triple alternativa, construir entre todos. Una alternativa de gobierno, una alternativa de modelo de Estado y una alternativa de modelo de sociedad. No podemos, desde las fuerzas que nos reclamamos de la transformación de nuestro país, pensar que solamente terminamos con ser alternativa de gobierno. Hay que ir más allá. Alternativa de la forma de Estado, en su momento, y sobre todo, alternativa de modelo de sociedad. Porque si nos quedamos solamente en la alternativa de gobierno, se nos agotará el esfuerzo. Inmediatamente la reacción forzará el cambio contra lo que nosotros hemos previsto. Es penetrar permanentemente con la mayoría social para producir este triple cambio. Ahora bien, en estos momentos yo creo que las fuerzas políticas y sociales y culturales, sobre esto quiero poner un especial énfasis, culturales, revistas alternativas, radios alternativas, intelectuales, profesionales, pongo especial énfasis en ellos. Yo les preguntaría, y a por Señor, ¿qué estáis dispuestos vosotros a hacer? No se trata de que le pidáis y le demandéis a las fuerzas políticas lo que tenéis que hacer. Vosotros, ciudadanos, ¿qué estáis dispuestos a hacer? En el terreno de los valores, ¿cómo vamos a erradicar la corrupción? Desde la movilización cívica y los cambios políticos, las dos cosas. ¿Cómo va a ser posible la regeneración de la vida democrática? ¿Qué democracia? Y aquí no me resisto a repetir por enésima vez mi visión particular de democracia. Para mí es un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviviendo en torno a las condiciones del contrato social que nos une. Por tanto, es una visión de la democracia más allá del hecho electoral. Propuestas y programas sobre el tejido productivo, sobre la fiscalidad, propuestas sobre la recuperación de la soberanía. Aquí habría un debate quizás entre nosotros, el tema del euro, la deuda, la Unión Europea. Pero sobre todo, haya un debate o no haya consenso en torno a las propuestas, yo sí creo que hay uno. ¿Cómo afrontamos concretamente el problema que tenemos hoy, como país? ¿Cómo lo hacemos? Abordar las cuestiones que la transición obvió y que se han ido pudriendo a lo largo del tiempo. La primera, ¿qué Estado vamos a construir? Esto no es inmediato, pero tiene que estar en el trasfondo. La segunda cuestión es monarquía o república. La tercera es la laicidad del Estado. Y la cuarta, implantar y desarrollar el llamado Estado de Derecho. Usar de inmediato los mecanismos legales vigentes. Quiero recalcar que muchas veces en nuestros debates, incluso en nuestros sueños, pensamos en la legalidad que vamos a ir creando. Es bueno que pensemos, es bueno que vayamos preparando cómo queremos que sea una futura Constitución. Es bueno que lo que llamamos proceso constituyente esté lleno de propuestas para debatir. Pero de inmediato vamos a utilizar la legalidad vigente. Permitidme un comentario, aquí que no nos oye nadie. Darle la Constitución española el título séptimo y un tribunal constitucional de acuerdo y cambio este país. Es decir, el uso de la legalidad, la nueva legalidad, pero de inmediato trabajemos con esta. Hagamos
visible ante la gente un hecho gravísimo. El gobierno está fuera de la ley, está fuera de los derechos humanos y fuera de la propia Constitución. Hagámoslo visible. Y romper la hegemonía del bipartito. En esto quiero ser rotundo. Mientras no rompamos al bipartito, aquí no hay nada que hacer. Desterrar los sueños y las ilusiones de que vamos a intentar hacer girar a A o B. No, hay que sustituirlo, hay que sobrepasarlo. Y si queréis, utilizo la palabra muy usual estos días, hay que ir al sorpaso. Cada uno lo entienda como quiera entender. Y bien, ¿de qué partimos? Las experiencias del pasado, que nos dicen lo que hay que hacer y también nos dicen lo que no se puede volver a repetir. Hay un fenómeno político que yo no me puedo resistir a comentar, porque yo, que pertenezco a Izquierda Unida, no tengo por qué obviar una realidad. Hay una fuerza política en estos momentos, después de las últimas elecciones, Podemos, que ha conseguido un éxito notable. Pero, como he comentado con algunos de los dirigentes amigos míos, habéis conseguido una cabeza de playa, una cabeza de puente. Eso es muy importante. Cuando la tropa que desembarca instala la cabeza de playa, ha conseguido poner un pie en el otro espacio, pero nada más que un pie. Nada más que un pie. A partir de esa cabeza de playa tiene que hacer una ofensiva. Y no pueden hacerlo solos, por muchas razones, organizativas, de tipo electoral, de experiencia, muchas cosas más. Hace falta que, sin obviar esa importancia que tiene esa fuerza política, que los demás, con su protagonismo, con su personalidad, hagan de esa cabeza de playa el inicio de una ofensiva que ocupe y gane la guerra. Esto hay que tenerlo claro. Creo que esa cabeza de playa ha sido el éxito más importante desde el punto de vista de lo que somos partidarios de que esto cambie, que ha habido en los resultados de las últimas elecciones. Porque además hay otras fuerzas políticas que, sin haber tenido tantos diputados, sí tienen la suficiente cantidad de votos, de experiencia y de trabajo durante muchos años para poder confluir, ellas y otras más, en la construcción de esa alternativa, repito, desde lo que se ha marcado en la cabeza de playa. Creo que llegamos a un tiempo en que tendremos que reexaminar nuestros lenguajes y nuestras maneras de entender la movilización. Decía Althusser que la lucha de clases se manifestaba en las ideas, es verdad, pero las ideas se manifiestan a través de las palabras. Y ha llegado el momento, si queremos conseguir que la inmensa mayoría del país, esta es la propuesta del Frente Cívico, no solamente con los partidos políticos y las organizaciones que se movilizan, hasta que no consigamos que esos ciudadanos apáticos, que siguen votando muchas veces a los partidos de la corrupción, no digamos que pasen a esta zona, no habrá el cambio profundo. Esta es la tarea que el Frente Cívico modestísimamente se ha propuesto. Y para eso hay que cambiar el lenguaje, el sentido de la movilización, el sentido de cómo nos vamos a dirigir a la gente para conseguir acceder a que esa mayoría se vaya incorporando como actor activo y actuante a la tarea de la transformación. Y naturalmente eso significa que hay que tener un objetivo. Parece ser, Alberto sabrá de eso más y también Rafa, que vamos a unas elecciones. Bien, eso va a ponernos a trabajar por conseguir que esa cabeza de playa vaya ya vertebrándose cara al futuro. Pero para mí, el problema es dentro de 4 años. Voy a ser rotundo. Dentro de 4 años hay que ocupar la Moncloa. Y ocupar la Moncloa no significa ocupar la Moncloa con la presencia física del hombre o la mujer que sea presidente del gobierno, sino tener a la calle organizada, no en permanente algarada o ocupación de las calles, sino en la conciencia social basada en la movilización y en el frente de la cultura, vuelvo a insistir, explicándole a la gente la manera de luchar, desvelando los misterios que hoy están siendo tapados y enseñándoles dónde está el porqué. Y bien, hace 72 horas, creo que fue el miércoles, en rueda de prensa que hice a propósito, yo planteé que iba a hacer aquí una propuesta. Es el viejo truco mediático. Se lanza a los medios para que haya expectación.
Y os quiero decir a los componentes, a mis compañeros de mesa, que en absoluto estáis obligados ahora a contestar. Ni a mí, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Solamente que si la propuesta os llama la atención y veis que tiene algo positivo, que vuestras organizaciones respectivas la pongan en marcha. No quiero el protagonismo de nada, pero no me resisto, teniendo en cuenta cómo comencé mi intervención y lo que he ido hablando, creo que es una propuesta que debe ser por lo menos pensada. Si no os gusta cómo está desarrollada, cambiadla, pero por favor, el espíritu que la anima, yo os invito a que lo penséis. Yo creo que debéis llevarle a vuestras organizaciones, no los que estáis aquí, sino a los que antes me he referido. He hablado de las mareas, he hablado del 25M, he hablado de estos desahucios, he hablado de ATAC, he hablado del ecologismo político, es decir, todos esos. Si es posible, primero, crear una plataforma, comisión, coordinadora, plataforma de enlace, como queráis llamarla, permanente y reglada. Es decir, no se trata de una invitación a una reunión esporádica, sino de crear una especie de entidad